Un mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en esta nueva emisión de su programa Vanguardia Obrera. Saludamos a la audiencia que ya está en el chat para que compartan. Los invitamos el link para este tema que vamos a desarrollar hoy aquí con los compañeros de mesa de trabajo. Saludo al equipo técnico por su labor. Muy buenas noches, compañera Adela. Buenas noches, compañeros de mesa, a los compas del equipo técnico y a todos nuestros seguidores, bienvenidos. Buenas noches, compañero José. Muy buenas noches a los compañeros de la mesa, al equipo técnico y un saludo fraterno a los compañeros que ya nos acompañan a nuestra audiencia. Perfecto, bueno, vamos a entrar en materia sobre un tema que precisamente en uno de los programas anteriores nos comentaron y sí, hemos creído pues aquí que es importante tocarlo. Tiene que ver con el tema de Rusia y China. El programa titula Rusia y China en la geopolítica mundial. A propósito de este tema, recordarán ustedes que el pasado 27 de junio, en medio de la guerra de invasión de Rusia en territorio ucraniano, reportan pues los medios de comunicación que sobre las 7:30 de la noche, uno de los tantos misiles que lanzan las Fuerzas Armadas rusas en territorio ucraniano cayó sobre una pizzería en la ciudad de Kramatorsk, región del Donetsk. Allí coincidencialmente estaban 3 colombianos muy conocidos llamados Héctor Abad, Sergio Jaramillo y una periodista del canal France 24, la periodista Catalina Gómez, quien se dedica a cubrir conflictos armados internacionales. Ellos 3, por fortuna, salieron ilesos, pero desafortunadamente otros civiles que se encontraban también allí en el restaurante no corrieron la misma suerte. La cifra a estos momentos ya va en 13 personas que han muerto producto de ese ataque y se reportaron 56 heridos, varios de ellos de suma gravedad. Entre estas personas heridas se encontraba la periodista ucraniana Victoria Amelina, quien desafortunadamente falleció el pasado domingo a causa de la gravedad de sus heridas. La periodista Catalina Gómez, que se encontraba en el lugar, escribió unos minuticos después del ataque lo siguiente en sus redes: lo que estamos viviendo son escenas de terror. Hemos visto heridos salir, algunos muy graves. Los que nos encontramos estamos vivos de milagro. De inmediato la Cancillería colombiana y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunciaron condenando el ataque estrictamente por violar los protocolos de guerra, según dijeron, al atacar un blanco con presencia de civiles. Y era un hecho pues evidente que estaban atacando pues un sitio donde pues es un restaurante. Sin embargo, el gobierno ruso
la respuesta que dio a esos reclamos y la explicación que le dio al mundo frente a este ataque fue que en el mismo lugar se encontraban unos objetivos militares y que los colombianos, dicen ellos, tenían conocimiento del riesgo que estaban corriendo. Algo contradictorio, porque el pronunciamiento del gobierno ruso fue el siguiente textualmente. Dijo: con mucho pesar nos enteramos de los acontecimientos en Kramatorsk. A nuestro juicio, la ciudad cercana al frente, convertida en un hub operacional y logístico militar, no es un lugar apropiado para degustar platos de cocina ucraniana. Un hub operacional es una solución digital, es una solución de un programa web que centraliza la gestión de información operativa. Es decir, lo que dice el gobierno ruso es que había allí un equipo de información y de operativo pues de las fuerzas ucranianas, cosa pues que si hubiera existido pues difícilmente podría ser de conocimiento de los civiles quienes estaban allí, ¿no? Pero además de eso, digamos que eso fuera un caso pues aislado y extraño pues frente a esto, para contextualizar la cifra que maneja Naciones Unidas hasta teniendo algunos problemas de señal. Sin embargo, pues estamos ya retomando. Les agradecemos pues a todos los que han permanecido aquí en el programa, y retomando pues lo que estábamos diciendo, es que en el tema de las cifras sobre las víctimas civiles en esa guerra de invasión a Ucrania, hasta febrero del 2023, sin contar estos últimos meses, reporta Naciones Unidas lo siguiente: que entre la población civil ha podido verificar 18.955 víctimas civiles en el país, de las cuales 7.199 muertos y 11.756 heridos. De ellos, al menos 438 de los fallecidos son menores, 226 niños, 180 niñas y 32 de sexo desconocido. Esas son las cifras. El hecho es que en Ucrania lo que se está presentando es una guerra donde los imperialistas se están enfrentando y es el pueblo la víctima principal de esa carnicería reaccionaria que está sucediendo allí. Algunos dicen que en esta disputa hay que apoyar a Rusia, de paso a China, pues son oponentes de los Estados Unidos. Otros incluso llegan a decir que China es un estado socialista. Incluso hay otros que consideran que, como el enemigo, dicen ellos, el enemigo número uno de los pueblos del mundo es Estados Unidos, entonces hasta le quitan el carácter de países imperialistas a Rusia y China. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy aquí con los compañeros de la mesa, para contribuir a aclarar bien toda esta maraña pues de contradicciones y precisar bien cómo es el análisis pues que hay que tener sobre Rusia y China y sobre lo que está sucediendo allí en Ucrania. Compañera Adela tiene la palabra. Bueno, gracias, Ricardo. Sí, efectivamente, bueno, parte de lo que ustedes mismos, nuestros seguidores, han planteado, ¿no? De si Rusia y China aún son socialistas, de por qué son imperialistas, pues de verdad que nos pareció un tema muy interesante de tratar, y por eso, pues tomando su sugerencia, estamos desarrollando este programa el día de hoy. Entonces vamos a ver si efectivamente Rusia y China siguen siendo socialistas. Para saber por qué, cuando decimos que la guerra entre Rusia y Ucrania hace parte de los preparativos de una guerra imperialista, es necesario aclarar si en el mundo existe algún país o campo socialista, ¿no? Que cambiaría como tal el contexto, y ya pues no hablaríamos entonces de una guerra imperialista, sino de una guerra entre campos distintos, el socialista y el capitalista. Vamos a partir de que todos aquí, en general, conocemos que en el siglo XX existieron procesos socialistas. La Revolución de Octubre de 1917 en Rusia y la Revolución de Nueva Democracia en China en 1949.
Durante el periodo de esas revoluciones se desarrolló un proceso de aprendizaje porque pues la única experiencia práctica hasta el momento de la Revolución Rusa había sido la Comuna de París, ¿no? Que fue el punto de partida para que los obreros en el mundo conociéramos cómo era en realidad un estado distinto al que se conocía hasta ese momento, cómo era ese estado de dictadura proletaria. Asimismo, la Revolución China fue un proceso que se desarrolló basado ya en la experiencia de la Comuna y en la experiencia de la Revolución Rusa, y fue tal el avance y el desarrollo de la sociedad con estas experiencias que incluso la ciencia misma del proletariado también avanzó en lo que hoy conocemos y se desarrolló, ¿no?, en lo que hoy conocemos como el marxismo-leninismo maoísmo. Y yo quisiera hablarles incluso de todo ese avance científico, artístico, social, bueno, y en todos los aspectos durante estas dos revoluciones, pero pues seguramente que este tema lo vamos a desarrollar y lo vamos a tener en cuenta más en profundidad para la conmemoración del Octubre Rojo. Sin embargo, pues yo sé que ustedes son muy inquietos, que les gusta conocer más a profundidad todos estos asuntos, entonces pues les sugiero consultar en el portal digital Revolución Obrera, en el link de publicaciones, el libro de Jaime Rangel, El marxismo-leninismo, maoísmo, ciencia de la revolución proletaria, y allí pueden conocer un poco más de lo que fueron estos procesos y sus avances. Pero volviendo a lo nuestro, y sabiendo que reconocemos pues que el socialismo existió tanto en Rusia como en China, y que en todos los procesos, sobre todo cuando son nuevos, ¿no?, hay altos y bajos, hay errores, hay aciertos, debemos decir y reconocer que efectivamente existieron errores que dieron al traste con estos procesos. Y lamentablemente pues fueron errores que no se lograron superar en su momento por muchas causas, ¿no? Y una de ellas pues fue que los reaccionarios, los capitalistas, los imperialistas hicieron lo suyo también para destruir el campo socialista que conformaban Rusia y China en el siglo XX. Parte de los errores, y es lo que hemos tratado de sintetizar los comunistas, por lo menos aquí en Colombia, es que no bastaba con socializar los medios de producción, con planificar la economía, contrario a lo que existe en este momento con esa anarquía en la producción, sino que era también necesario barrer con todas esas costumbres e instituciones de la vieja sociedad, ¿no? Y en particular asumir el Estado tipo comuna, de lo cual también ya hemos hablado en varios programas aquí de Vanguardia Obrera, y ese fue pues el principal error que nos ha costado hasta el momento una derrota temporal y relativa de la revolución proletaria. ¿Qué quiere decir esto, no? La comuna, los obreros, los comuneros, nos enseñó que el nuevo Estado de obreros y campesinos debía reemplazar la burocracia estatal con funcionarios del pueblo, que se pudieran elegir y remover en cualquier momento, con funcionarios que no tuvieran privilegios en el salario, sino que ganaran el salario igual al de un obrero del común. Enseñó además que las instituciones del nuevo Estado pues deben ser legislativas y ejecutivas al mismo tiempo. Si aprueba algo, pues de una vez ejecutarlo, ¿no? Y estas decisiones debían estar amparadas por el pueblo armado para hacer cumplir pues su mandato. Y efectivamente, ¿no?, enseñó que se debía armar a todo el pueblo, porque mientras exista un ejército especial, profesional, permanente y mucho más, un ejército con el monopolio de las armas, pues podía ser un asunto muy peligroso, porque esas armas pueden ser usadas en contra del pueblo, ¿no?, como pasó en efecto en Rusia y en China, cuando la burocracia estatal se sintió con la suficiente fuerza económica y con el suficiente poder en todas las esferas del Estado para restablecer pues el sistema de explotación capitalista, pues envió las tropas para aplastar al pueblo y a los revolucionarios que se les oponían. Ese fue entonces el error fundamental, el abandonar el Estado tipo comuna. Y puede parecer muy simple, ¿no?, decirlo así nomás, no, es que se abandonó el Estado tipo comuna, no. Pero pues fue un asunto que hizo parte de esa experiencia y del aprendizaje, y también de la traición de miembros mismos del partido, ¿no? De ahí la importancia de estar vigilantes y de luchar siempre contra las ideas oportunistas en la sociedad en general, pero también en las propias instituciones de los comunistas. Y algunos de esos errores se trataron de corregir, tampoco es que se cometieron los errores, no se hizo nada, bueno, no.
En China, pues ya basados en la experiencia de Rusia, se trataron de corregir, se reemplazaron a los viejos sabiondos, ¿no? Que servían en últimas a los explotadores y tenían el privilegio de acceder al conocimiento, mientras que los trabajadores eran convertidos en bestias de carga. Entonces, se reemplazaron a esos personajes por trabajadores que lo dirigían todo, que dirigían la planificación, la producción, la distribución, la escuela, la universidad, la investigación, todos los asuntos de la sociedad. Pero pues efectivamente este no es un problema que se resuelva de la noche a la mañana y por eso pues es fuente de permanente lucha dentro de la misma sociedad socialista. Entonces, como ya les decía, el error fundamental para que los obreros y los campesinos fueran derrotados en los países socialistas consistió en olvidar esa lección enseñada por los obreros de la Comuna de París en 1871, ¿no? Y en ese caso podemos decir con toda seguridad que ni Rusia ni China son en este momento socialistas. Lo fueron, sí, y de ello tenemos innumerables lecciones, pero en este momento son potencias imperialistas que no planifican la producción, que ponen la ganancia al mando, que dominan naciones oprimidas, que son dueños de importantes monopolios, que explotan a los obreros, incluso a los niños en condiciones infernales y sobre todo que no son un estado de dictadura proletaria. Su pueblo no está armado, al contrario, cuentan con ejércitos profesionales, con armamento de última generación que han venido mejorando como parte de su preparación para la guerra y como garantía también de su dominación en sus propios países. Por eso, pues si bien la derrota del socialismo no es un fracaso, como pregona pues toda la basura burguesa y la burguesía mundial, porque pues sí, en efecto hubo una derrota, fuimos derrotados temporalmente, pero hoy nuevamente los obreros y los campesinos, no solo en Rusia y en China, sino en todo el mundo, se organizan para acabar con este infierno de explotación. Y también pues es una derrota relativa, ¿no? Porque de todos modos de ello aprendimos los obreros de todos los países que hay errores que no podemos volver a cometer. Aunque eso es así, es exacto aceptar entonces que no existe en este momento ningún país ni campo socialista en el mundo. Por lo tanto, ni Rusia ni China son socialistas. Como cada 7 de noviembre, militantes y simpatizantes del Partido Comunista Ruso, con su líder Gennady Zyuganov al frente, han celebrado el aniversario de la Revolución Bolchevique, 105 años de un acontecimiento que el Kremlin silencia y que supuso la creación de la desaparecida Unión Soviética, el primer Estado comunista del mundo. En las calles de Moscú, sentimientos encontrados. Es mi festivo favorito, significa mucho para mí. Me casé un 7 de noviembre. Y me concedieron un apartamento en la época soviética también un 7 de noviembre. Es el día festivo más grande para mí y siempre lo celebraré. Ahora es muy interesante volver a la historia con los acontecimientos en curso para entender lo que ocurrió entonces. Gente que luchó e hizo una revolución. Por cierto, estamos muy cerca de lo que ocurrió en 1917. Creo que es lo mismo. No está justificado, para algunos es malo, para otros es la misma emigración, de los que se fueron y no volvieron. Ahora la gente emigra de la misma manera y otra vez a Turquía. En el pasado solían ir a Estambul en barco, ahora van a Antalya volando en avión. Es similar. Pienso que es por el régimen sangriento, hubo muchos heridos y ahora básicamente nos pasa lo mismo. ¿Cree que una nueva revolución es posible? Pienso que es posible, pero ¿quién la va a dirigir y con qué intereses? No con los intereses del pueblo, que por sí mismo no dirigirá la revolución. Fue lo mejor de la historia de Rusia. ¿Por qué? Porque finalmente los pobres se convirtieron en gente y los ricos igualaron a los pobres. Al final volvemos a lo mismo, hay ricos y pobres otra vez, aunque podemos preguntarle a Vladimir Ilich otra vez. Levántate, Vladimir Ilich. Precisamente la ofrenda floral en el mausoleo de Lenin ha sido uno de los actos de la jornada. Bueno, lo que nos comenta ahora la compañera Adela es
es importante para nosotros ubicarnos bien en la postura que hay que adoptar en lo que está pasando en estos momentos y en la postura también que hay que tener frente a estos países, China y Rusia, porque sí es un análisis que tienen algunos incluso sectores de izquierda en el mundo, de considerar ahora sobre todo a China, considerarlo todavía como un país socialista, por el papel que juega el partido, por algunas políticas que por los emblemas que todavía defiendan, y en ese sentido pues hay que tener muy claro, y solamente yendo pues a la fuente y a la base de lo que es el socialismo científico, podemos realmente juzgar lo que está sucediendo allí. Pero aclarado ese tema de Rusia y China como países que no tienen ahorita nada que ver, por lo menos en la actualidad, con lo que es un verdadero Estado socialista, tenemos que entrar pues en la precisión de qué posición adoptar frente a Rusia y a su invasión a Ucrania. Bueno, de eso creo que es muy importante que no perdamos de vista en las circunstancias actuales en que se presenta la invasión de Rusia a Ucrania. Y toca pues demorarse unos minuticos en eso como preámbulo. Y hay que reconocer que desde el 2008 se presenta una crisis económica del capitalismo mundial que ha tenido leves recuperaciones, pero que ha sido a costa de sacrificar a la clase obrera, al proletariado mundial y a los pueblos del mundo en la más salvaje y brutal superexplotación. Y ha tenido leves recuperaciones momentáneas, pero se ha agravado. Esa crisis que se ha desenvuelto y que ahorita se manifiesta como una crisis en todos los ámbitos. Es una crisis económica que se transforma y que revierte o que se desglosa inmediatamente como una crisis social mundial, y a ella se agrega la crisis ambiental y se agrega las crisis políticas. Y el imperialismo y el capitalismo en general, pero especialmente en esta época cuando está agonizando este sistema, no tiene otra salida que quemar fuerzas productivas, es decir, asesinar hombres, acabar con las fuerzas productivas, las fábricas, los sembrados, para poder empezar otra vez de nuevo. Y hacia allá camina toda la situación mundial. Y ese es el contexto en que se presenta la invasión de Rusia a Ucrania. Y en efecto, pues la propaganda que han hecho los socialdemócratas e incluso algunos que se dicen comunistas, que alegan que si Estados Unidos es el enemigo principal de los pueblos del mundo por ser la potencia hegemónica, ¿por qué no apoyar la guerra de Putin si ataca a un régimen neofascista como el de Zelensky, que además es aliado del imperialismo yanqui y de la OTAN? Bueno, si nos ubicamos en ese contexto de que están peleándose, que están repartiéndose el mundo entre las potencias imperialistas como una salida a la crisis, donde la carrera armamentista y las armas, la industria armamentística, se convierte en un propulsor de toda la economía mundial, entonces tenemos que decir que no. No es correcto, porque ni el pueblo ucraniano, como ha dicho Putin, ni Putin, pues, que es un burgués anticomunista, confeso y manifiesto, y que hoy comanda la burguesía imperialista rusa, se propone con esta guerra
el reconocimiento de la anexión que ya hizo en el 2014 de la provincia de Crimea. Es una guerra, es una agresión imperialista, no para acabar con la opresión sobre los pueblos del Donetsk y Luhansk, ni servir a la independencia de Ucrania como país oprimido, sino para cambiar el régimen opresor que ahorita existe, que es proimperialista yanqui, por otro igualmente opresor, pero prorruso. Es decir, la burguesía ucraniana está dividida en un sector que es proimperialista yanqui y otro sector que es proimperialista ruso. Y es en esas circunstancias en que se presenta esta agresión. O sea que la agresión es cambiar, y se propone es cambiar el dominio semicolonial yanqui sobre Ucrania por el yugo semicolonial e incluso colonial del imperialismo ruso. La pretensión finalmente es impedir que las clases dominantes ucranianas, socias de los imperialistas rusos también, en el negocio del petróleo, el gas y el comercio mundial de cereales, cambien de amo y se conviertan en socios de Estados Unidos. Esa es la disputa realmente. Por tanto, la invasión a Rusia de Ucrania por Rusia ha costado miles de muertos, millones de desplazados, ha contribuido a agudizar la crisis social mundial y ha incentivado los preparativos de una guerra, de una nueva guerra imperialista que en la actualidad significa una amenaza de guerra nuclear que pone en peligro la subsistencia de la vida misma en el planeta. Y es de ese calado pues las maniobras que se están presentando en Ucrania, y claro, por supuesto, no solamente allí. De hecho, en oposición a las qué pena con nuestros compañeros con estas fallas en la transmisión, por esta falla de señal. Decía pues que de hecho, en oposición a las maniobras de las clases explotadoras rusas, a los apetitos imperialistas de esos explotadores, a finales de septiembre del año pasado, cuando Putin dio la orden de reclutar otros 300.000 soldados para enviarlos al frente, se presentaron grandes manifestaciones en por lo menos 38 ciudades de Rusia. ¿Y cuáles eran las consignas? Sencillas: no a la guerra, no a la movilización. Y de hecho, las manifestaciones desembocaron en enfrentamientos violentos entre las fuerzas policiales y los manifestantes. Y se conoce pues por los medios que fueron arrestadas más de 1.000 personas. Y no era para más, pues por ser una guerra injusta, los trabajadores no deben apoyarla. No. Es decir, no hay imperialista bueno. Los rusos, al igual que los chinos o los norteamericanos, no son los salvadores de los pueblos. Por el contrario, la posición internacionalista le conmina pues al proletariado a condenarla como una guerra reaccionaria, a movilizarse en solidaridad con los pueblos ucranianos y rusos, que han sido quienes ponen los muertos, y son los que están poniendo los muertos, y son los que cargan las consecuencias de la matanza a ambos lados del frente. Eso es lo que habría que decir pues de por qué no hay que apoyar a Putin a pesar de que sea opositor del imperialismo yanqui. Perfecto, muchas gracias, compañero. Vamos aquí a leer algunos de los saludos que nos llegan en el chat. Saludamos a Álvaro Ignacio desde Cali, nos está saludando, a Janet del sindicato Azonal Pliasecos, a Carlos Alfredo, a Escuela Sindical María Cano, a Iván Incapié, que también nos saluda, a Rodrigo Giraldo, a Janet nuevamente, a Patricia Villegas, que dice fraternal saludo para cada uno de los presentes y ausentes, quienes por fuerza mayor
no se hayan podido conectar a la hora convocada. Rodrigo Giraldo, a Jairo Moreno, a Liliana Vega, a Carlos Mario Cardona, Jaime Cifuentes, a los compañeros de Sinaltra Seguridad, a Flora Tristán, Francisco Santis, a Sonia López, a Alejandro Acevedo, a Jorge Alexander Bonza, a Enrique Vanegas, que nos escribe: buenas noches compañeros, un saludo muy especial y fraterno. Qué importante dejar en claro el papel que juegan estas dos potencias disfrazadas de socialistas y que las burguesías utilizan para confundir a las grandes masas, que eso es socialista cuando realmente es capitalismo imperialista. También nos escribe Manuel Carrasquilla, dice: ay pobrecito el artífice burgués ucraniano de Zelensky, ahora los compañeros no alineados deben responder a un grupo sionista e imperialista, pregunta. También llama la atención de que Moscú y San Petersburgo deberán ser en su tiempo reinstaurados. Saludo a Alejandro Acevedo, y por aquí nuevamente Manuel nos dice lo siguiente, dice: gracias a Gorbachov hoy tenemos libertad de comercio y los hermanos de... Bueno, por aquí me están diciendo que ya estamos nuevamente al aire. Rápidamente empieza a subir la cantidad de compañeros que están conectados. Y saludando entonces a quienes nos están escribiendo ahí en el chat. Dice por aquí Movilidad Día a Día: buenas noches compañeros. Subdirectiva Antioquia, Sindicato de Trabajadores del Transporte, bienvenidos compañeros. Y William García: buenas noches compañeros, Sindicato Sintraminergética California, Jorge y Sandra. Bueno, estamos aquí entonces mirando este tema, y lo que le escuchamos pues a los compañeros, tanto a Adela como al compañero José, tiene que ver con la posición respecto a esta guerra y particularmente sobre esa idea que hay, pareciera como de que sí hay que tomar posición o al lado de Rusia y su invasión, sobre todo porque está en contraposición con el imperialismo de Estados Unidos y en alianza con la OTAN, o porque hay que estar para oponerse a la invasión rusa, entonces hay que estar apoyando al gobierno de Zelensky, ¿sí? Como que pareciera que esas son las dos únicas opciones, las dos únicas alternativas que hay al respecto, ¿sí? Dejar claro, sí, a propósito pues del comentario que hace Manuel sobre el agradecimiento a Gorbachov, que sí, claro, hay quienes tienen que agradecerle a Gorbachov, porque jugó un papel muy importante en aquella época, en la década del 90, cuando se dio la apertura abierta del mercado en la Unión Soviética, apertura que venía ya desde antes, cuando fue derrotado temporalmente el proletariado en la Unión Soviética, pero no es un agradecimiento que tienen que tener los pueblos ni el proletariado ruso desde ningún punto de vista, ¿sí? De hecho hoy pues ha sido un desastre y ha sido una situación terrible para el pueblo ruso lo que se ha venido después de la derrota del proletariado allí, y los que le han agradecido efectivamente son los que necesitaban ese mercado, abrir ese mercado, encontrar mano de obra barata, encontrar fuerza para explotar, ¿sí? Y darle apertura a ese mercado para entregárselo abierta y claramente al sistema capitalista, y que es similar lo que pasa en China, ¿no? Las condiciones pues de miseria y de sobreexplotación a las que se ve sometido el pueblo chino y también el pueblo ruso, y la participación en las guerras, es decir, agradecimiento del pueblo no tiene nada que tenerle ahí en este aspecto, ¿no? Pero vamos a mirar entonces la parte de aquellos que llaman a que hay que apoyar al gobierno de Zelensky, a ese Estado ucraniano, porque está siendo presa de una invasión, en este caso de la invasión rusa. Bueno, sí, aquí es necesario que hagamos una diferenciación. Una cosa es el pueblo ucraniano y otra el régimen que lo gobierna, ¿no?
a pesar de que Ucrania es un país oprimido por el imperialismo, tanto por el imperialismo ruso, pues que busca anexionar parte de su territorio, aprovechando de todos modos ese cariño, ese aprecio que muchos ucranianos tienen por lo que fuera la URSS, la Unión Soviética, instaurada por los bolcheviques, y pues de los que Vladimir Putin es enemigo, también se encuentra oprimido por el imperialismo estadounidense, ¿no? Ese imperialismo que es cabeza y socio también de otras potencias europeas como Gran Bretaña, Alemania, Italia, bueno, y que están además agrupados en la OTAN. Pero hablando del régimen de Zelensky, hay que decir que es un régimen socio también y servil, lacayo de los imperialistas yanquis, ¿no? Estos imperialistas que se han quedado además callados frente a los grupos nazis que están directamente vinculados al Estado ucraniano y que han llegado incluso a patrocinarlos. El régimen de Zelensky entonces es un régimen títere, se puede decir, de un sector de la burguesía ucraniana que es socia y servil a los imperialistas estadounidenses, y por lo tanto pues no se le puede considerar que sea una burguesía con la que se pueda hacer algún tipo de alianza temporal. No es una burguesía revolucionaria, entre comillas, ni una burguesía nacional antiimperialista, no. De ahí que apoyar el régimen de Zelensky pues es un error, ¿no? Sería apoyar a una burguesía que permite la participación directa de sectores nazis en la administración y principalmente en los asuntos militares del Estado ucraniano. A la vez pues que representa una burguesía que es arrodillada y socia de una facción de los imperialistas de Occidente. Entonces este no es un régimen que represente realmente los intereses del pueblo. Al contrario, este actor y humorista Zelensky se presentó a elecciones con un nuevo partido político llamado Servidor del Pueblo, ¿no? Que es de igual nombre que el programa humorístico que hacía en 2015. Y para ver cómo los capitalistas garantizan que sus intereses no vayan a ser atacados, ellos pues mantienen su poder político. Y es sabido que uno de los patrocinadores, por ejemplo, fue el banquero multimillonario ucraniano Igor Kolomoisky, que además pues tenía participación en esa cadena de televisión que transmitió la comedia de la hora presidente, ¿no? Pero que además pues le brindó todo el respaldo, seguridad, hasta le puso a disposición a su abogado personal como asesor, pues como su asesor legal. Pero detrás de eso también hay otro poco de cosas que tienen allí detrás todos estos personajes, ¿no? Se suma, por ejemplo, la investigación del Pandora Papers, donde acá también hubo varios implicados, que reveló que este señor Zelensky y sus socios de la productora de televisión Bartal 95 conformaron una red de firmas en las Islas Vírgenes Británicas, cuando empezaron a producir contenido para las estaciones de televisión que son propiedad de Kolomoisky, el señor que patrocinó a Zelensky, y que además fue acusado de robar $5.500 millones de su propio banco, ¿no? Y bueno, y a los bancos van la plática de quiénes, ¿no? Entonces realmente a quién le está robando. En este caso, pues Zelensky y sus socios fueron acusados de recibir por parte de esa red de firmas $41 millones de fondos del Privat Bank. Y bueno, hoy estamos muy graves con la señal, no sé, nos están jugando una mala pasada. Bueno, les contaba entonces que además de eso, este señor Kolomoisky ha patrocinado a los batallones fascistas como el batallón Aidar, que es apenas uno de los más de 30 batallones de voluntarios pronacionalistas como el Ucrania, el D&D Medinvest, el Kiev 1 y el conocido batallón Azov, que abiertamente anda ondeando banderas nazis. Una organización extremista patriota de Ucrania, ¿no? Estos extremistas consideran a los judíos y a otras minorías como infrahumanos y llaman a una cruzada cristiana blanca contra ellos, imagínense eso, ¿no? Además de eso, pues Kolomoisky ofreció una recompensa de $10.000 de su propio dinero
por cada saboteador ruso capturado. Eso fue en el año 2014. Algunos de estos batallones fascistas están vinculados directamente al gobierno de Zelensky también, como ese batallón Azov, Donbass, Dnieper 1, que es conocido por asesinar civiles a punta de aguantar hambre, ¿no? Y como método de guerra. O también está el Dnieper 2, que operan bajo el mando y control general de las fuerzas regulares del Estado ucraniano. Y aún así, existen otros batallones de extrema derecha paramilitares que no están vinculados al Estado, pero que sí son patrocinados por pues por debajo de cuerda. Nosotros ya sabemos cómo es ese proceso. Y así, ¿no? Varios funcionarios, como el que fuera ministro del Interior hasta 2021, Akabov, apoyó la candidatura parlamentaria de Beletsky, que es comandante y fundador del batallón Azov. Asimismo, el viceministro del Interior y a su vez jefe de la policía entre 2017 y 2019, Vadim Traya, es veterano de Azov y patriota nacionalista de Ucrania. Entonces, de ese calado es el gobierno en Ucrania, ¿no? Y los jefes de esa institución estatal han sido y son admiradores del colaboracionista nazifascista ucraniano Stefan Bandera, cuyas tropas bajo su mando participaron en el holocausto nazi. Hay que decir que de todos modos Kolomoisky y Zelensky son judíos y entonces utilizan ese argumento para negar supuestamente que ellos puedan patrocinar ese tipo de grupos, ¿no? Y permitir además que el Estado ucraniano lo haga. Pero así es, compañeros. Y bueno, además de toda esta escalada neofascista de la cual Zelensky es ahora cabeza, se le suma la llamada descomunización en Ucrania, que ya había iniciado desde 1991 con la caída del muro de Berlín. Entonces, es tumbar todos aquellos emblemas comunistas, quemar imágenes de líderes comunistas, toda una cruzada ahí para borrar estos emblemas. Entonces, así las cosas ante la agresión del imperialismo ruso, el pueblo ucraniano es el que queda como en toda guerra de agresión imperialista, en medio del fuego, ¿sí? En medio de esos bandos imperialistas, y que en este caso tienen la burguesía ucraniana en su estado también a un enemigo de clase, ¿no? Que se encuentra unido con el imperialismo estadounidense y que no tiene nada de antiimperialista. En ese sentido, el apoyo y solidaridad pues debe ser entre pueblos, no apoyando a un régimen que es también enemigo del pueblo ucraniano. No, se tiene que plantear la solidaridad internacionalista del proletariado con el pueblo ucraniano y no con sus enemigos, tanto de ese mismo país como con sus enemigos extranjeros. Entonces la solidaridad y el apoyo internacionalista es con el pueblo ucraniano. Sí, en el caso de lo que se menciona aquí, hay que poner siempre el contexto del carácter de la guerra que se está dando allí en Ucrania. Es una guerra donde, aunque se dé en un escenario nacional, en el territorio pues ucraniano, y tenga la apariencia de ser sobre todo una lucha de un país oprimido con un país imperialista, tiene otro contexto que es mucho más de fondo y que le da la característica especial, porque lo que se está presentando allí realmente es un enfrentamiento entre países imperialistas, entre bloques imperialistas, donde el uno está encabezado por Rusia y tiene sus aliados también, ocultos si se quiere, dispuestos a actuar si es necesario, y en el otro lado está Estados Unidos con su alianza de la OTAN en esa campaña de cercar, pues en este caso específico, al imperialismo ruso. No es por tanto ajeno, y por eso se ha hecho tanto énfasis en que la guerra que se está presentando en Ucrania tiene la posibilidad muy cercana, es un peligro de verdad grande de que eso trascienda, de que escale
y que se convierta abiertamente en una guerra de mayor envergadura y pueda llevar a una tercera guerra mundial con las características terribles que ya en otros momentos hemos hablado al respecto, ¿sí? Y algunos se preguntan en ese terreno cuál es el papel que juega China en esa invasión a Ucrania, y sobre todo empezar por entender bien de qué estamos hablando, de lo que ya se ha adelantado algo ahorita en el programa, de cuál es la caracterización pues de China a nivel económico, político, a nivel militar, porque como lo decíamos al comienzo, se habla mucho al respecto, y muchos analistas consideran que China sigue siendo un país socialista, y lo sacan pues de esa característica de país imperialista. A propósito de ese debate sobre la caracterización de China como país imperialista, me parece muy oportuno recordar un valioso análisis que realizó el Partido Comunista de la India maoísta sobre la caracterización de China. En la parte introductoria del documento que está publicado en el portal de Revolución Obrera, es un texto muy extenso pero muy valioso, con mucho análisis profundo. Expresa lo siguiente en una partecita. Dice: según la decisión tomada por el Comité Central durante su cuarta conferencia, se consideraron principalmente dos cuestiones: las tendencias dentro de China y si China pasó o no a ser una potencia social imperialista. Estos dos fueron sus dos puntos de estudio. Después de investigar, el Comité Central adoptó la siguiente tesis en su quinta conferencia, comillas: hoy China se ha convertido en una potencia social imperialista moderna, parte integral del sistema mundial capitalista imperialista, mientras también desempeña el papel de antagonista de las clases oprimidas y del pueblo en general. Los invito pues a que estudiemos pues a este documento, que es muy valioso, y es porque China es hoy reconocida a nivel internacional como la segunda potencia económica mundial, y eso representa pues una categoría muy importante de esto que estamos hablando. Y hablar de que es la segunda potencia económica mundial cumple al pie de la letra con lo que Lenin describiera como las características principales del imperialismo. Menciono pues aquí al menos 6 de ellas que se pueden estudiar en el documento. La primera, que es la concentración de la producción, ha llegado a tal punto que, sin aniquilar por completo la libre competencia, los monopolios pasan a ser la base económica más profunda, la característica propia y decisiva del imperialismo. Y es que, a propósito de esto, según la revista Fortune, para el año 2021 ya el 30% de las empresas, de las 100 empresas con más facturación en el mundo, son chinas. Es decir, la extensión que ha tenido efectivamente el capital de China ha sido enorme y ha estado en una curva creciente, así por épocas tenga unos relativos descensos, pero la curva general es de ascenso. La otra característica tiene que ver con la fusión del capital bancario con el industrial, y con ello el surgimiento del capital financiero, que es el capital predominante en la época del imperialismo y en el cual efectivamente se ha convertido en el rey. Y a propósito de este aspecto, en un artículo reciente, el señor David Malpass expresó, él es el jefe del Banco Mundial en estos momentos, expresó la siguiente idea que da cuenta de eso. Dice: China se ha convertido en uno de los principales prestamistas del mundo para los países en desarrollo, por lo que estamos tratando de trabajar con ellos para reestructurar la deuda. Es decir, el papel decisivo que ha jugado en los últimos años China en esa maraña pues que hace el capital financiero de toda la economía mundial, al estrangularlo a través de los préstamos, al estrangular toda la industria. China ha jugado un papel destacado y es creciente también, como lo es también en la exportación de capital, que es el tercer aspecto, que supera la exportación de mercancías y con ellos extiende su influencia.
A propósito de esto, la exportación de mercancías chinas ha sido muy notable a nivel mundial y ha crecido, pero se ha visto acompañado en una curva ascendente muy fuerte de exportación de capitales, con inversiones en varios países, sobre todo de Asia y muchos países de Latinoamérica, además de eso acompañados de una inversión extranjera directa que la impulsa desde el mismo gobierno chino en las dos líneas, ¿no? De atraer inversión extranjera para la economía china, pero a la vez exportar capital, exportar mercancías también, y ha sido efectivamente lo que lo ha caracterizado y lo ha puesto en ese segundo lugar, que ya algunos incluso lo ubican ya en cercano o incluso por encima en el primer lugar. Lo que ha logrado los tentáculos del poder por fuera de las fronteras del imperialismo chino lo ha llevado a combinar precisamente esa exportación de capital, de mercancías, de préstamo, y con un poder decisivo en organizaciones de poder imperialista como la ONU. Y eso lo lleva también entonces a esa característica también que es propia del imperialismo y donde China juega un papel también importante, que es el reparto del mundo entre las asociaciones de capitalistas. Es decir, la gran burguesía de China hace parte de esas asociaciones de capitalistas con un poder económico muy grande y que está creciendo todos los días. Y de esa manera entra a jugar un papel y a ganar terreno de influencia en muchas partes del mundo, con un reparto del mundo donde ellos empiezan a ganar pues terreno. Y además de eso, en una de las características también que tiene que ver con la capacidad bélica, ¿no? Que algunos cuestionan sobre el hecho de que preguntan, dicen, bueno, ¿cuántas bases militares tiene China en otras partes? Siendo esta una característica, pero ni la fundamental ni la más importante, pero incluso en la capacidad bélica, China en estos momentos está en un nivel tan grande y tan creciente que en una reciente discusión de los legisladores de una organización imperialista en los Estados Unidos que se llama el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, advirtieron ellos mismos, los Estados Unidos, que China había adelantado ya a Estados Unidos en tecnología de armas hipersónicas y estaba en vías de superar a Washington también en nuevos campos de batalla. Es decir, son ellos mismos pues los que reconocen ese papel creciente también en ese terreno. Todas estas características entonces tienen que poner a China en un papel destacado en lo que está sucediendo ahorita. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho China frente a la invasión en Ucrania? ¿Cuál es la postura, por lo menos oficial, del imperialismo chino? Se basa fundamentalmente en tres aspectos. Lo formal, ¿sí? El primero, hablan de la defensa de la soberanía y de la integridad territorial. Es decir, ellos formalmente se oponen pues a ese método o a ese camino pues de la invasión y llaman pues a buscarle una solución a ese conflicto. Pero en el otro aspecto plantean también una solidaridad con Rusia frente a la amenaza expansionista militar de los Estados Unidos y de la OTAN, ¿sí? Expresan también su solidaridad, rechazan pues esa política expansionista y de cerco que ha desarrollado durante décadas los Estados Unidos y la OTAN. Y como tercer aspecto de su posición oficial, entonces ellos lo que dicen es que hay que buscar una salida diplomática a ese conflicto, ¿sí? Pero China tiene mucho que ver con lo que está pasando y con el posible desenlace. Sí. ¿Por qué? Porque el problema de China es que, aun cuando parezca que tuviera una posición neutral en este conflicto, hay que partir de un hecho real, y es que en estos momentos China es la principal amenaza en el mundo para el poder que tiene los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos sabe que el principal competidor en estos momentos, y que en el caso de una confrontación, la económica que ya se está dando y que ha dado pasos gigantes China
para contrarrestar el poder de Estados Unidos y por ahí derecho el de otros países imperialistas, ¿sí? También reconoce que China es el principal enemigo y uno de las fuerzas más grandes que hay en esa amenaza, incluso pues en una posible confrontación militar. Pero además de eso, los chinos también entienden que en esa misma línea que el imperialismo yanqui se ha lanzado con apoyo de la OTAN hacia crear ese cerco militar y diezmar la fuerza de Rusia, en ese mismo sentido lo está haciendo con China en otras partes. Es una permanente amenaza las ambiciones y obviamente pues esto es una amenaza directa para las ambiciones y toda la política expansionista de China, y en ese sentido se vuelve un aliado para Rusia en esa puja interimperialista. China no puede ser ajeno al cerco de la OTAN hacia Rusia cuando está haciendo lo mismo con los movimientos estratégicos, con unas alianzas que está desarrollando el imperialismo yanqui en Asia Pacífica del Sur. Destacan sobre todo dos: una que está realizando con Australia, entre Australia, Estados Unidos e Inglaterra, desde hace varias décadas, una alianza político-militar en esa zona, donde efectivamente Australia es uno de los países que tiene grandes conflictos y que tiene apetitos pues de poder con China en esa zona. Pero además de eso hay otra que también los preocupa mucho, y que es el llamado diálogo de seguridad cuadrilateral, que es una alianza entre Estados Unidos, Japón, India y Australia, tres países que mantienen fuertes tensiones regionales con China, tras lo cual el propio gobierno chino dice que ahí están sembradas las políticas y los intereses de Estados Unidos de extender la OTAN, ya no solo hacia rodear a Rusia, sino hacia esa parte del Pacífico para rodear a China. Es decir, son una amenaza directa. Eso sin contar pues la otra línea de expansión en esas zonas también, que tiene que ver con la intromisión y la participación directa de Estados Unidos en el conflicto entre las dos Coreas, donde también China también tiene gran preocupación. En ese sentido, juzgando y reconociendo pues esa realidad que hay en estos momentos, ¿cuál es el papel principal que está jugando China en estos momentos en el conflicto que se está presentando en esa invasión rusa en Ucrania? Sobre todo, como yo lo entiendo, es sobre todo un elemento disuasivo para una escalada militar encabezada por los Estados Unidos y secundada por la mayoría de miembros de la OTAN. Es decir, a Estados Unidos y a la OTAN no les disgustaría para nada la posibilidad de utilizar a Ucrania como un trampolín directo y como un punto de ataque directo para atacar a Rusia. Quisieran hacerlo efectivamente, y en esa posibilidad y en esa intención, en ese deseo que existe ahí real, objetivo, uno de los elementos que está actuando de manera disuasiva para que no se avance hacia allá es China, porque China efectivamente estaría a disposición en condiciones grandes de entrar a terciar por el lado de Rusia, y se generaría una disputa de grandes proporciones. Difícilmente China, en la postura que tiene, asumiría una actitud pasiva, porque lo que tendría que hacer es salir en defensa, a terciar al lado de Rusia, como una forma de contrarrestar ese cerco que está lanzando Estados Unidos a través de toda esa región. Entonces, si bien es cierto, China no ha declarado su respaldo abierto y restricto y decidido en esa invasión de Rusia, Putin sí sabe muy bien que es su principal aliado. Además de que existen otros países y que estarían dispuestos pues a terciar en una confrontación de esas. A propósito de eso, en efecto, toda la política pues de China está basada en un nuevo reparto del mundo.
y es lo que llaman el mundo multipolar, y eso es compartido por Rusia también. Es decir, ellos no están de acuerdo con que Estados Unidos siga jugando el papel de gendarme mundial, y se están armando y organizando un bloque. Incluso desde el 2001 crearon la Organización de Cooperación de Shanghái, y es encabezada por Rusia y China, que es para promover la cooperación política, económica y de seguridad, y para competir con las instituciones de Occidente. Incluso se propusieron desde esa época acercar a India y Pakistán, y ahora incluso hacen cuentas con Irán abiertamente. De hecho, varios de los ataques con drones sobre Ucrania han sido proveídos pues por Irán y por China, y además de eso cuentan o anhelan pues de ubicar a Arabia Saudita a ese eje. Es decir, y es una disputa. Incluso la misma burguesía india está dividida alrededor de con quién aliarse, cuál es su mejor socio. Y todas son las tensiones que se viven, y lo más reciente pues son las operaciones militares de Estados Unidos en el sudeste asiático, y se puede prender y puede surgir en cualquier momento otro frente de guerra. Y de hecho movilización de tropas de Corea, que es otro aliado de una parte pues de Corea del Norte, aliado del imperialismo y de la OTAN, del imperialismo yanqui de la OTAN, y al revés, Corea del Sur aliada pues del imperialismo yanqui de la OTAN, y Corea del Norte aliada de Rusia y de China. Pero toda esa unidad es frágil. Incluso la misma unidad de la OTAN es frágil, porque los imperialistas europeos también van por lo suyo. Incluso, es decir, Alemania, Francia, Italia tienen sus propios intereses. Incluso el mismo Japón, la alianza y supuesta unidad que tiene con el imperialismo yanqui, tiene que ser una unidad muy débil si miramos la historia, ¿no? Sí, claro. O sea, Japón estaría feliz, y otros países europeos estarían muy felices de que una confrontación de esas, el principal derrotado fuera Estados Unidos. Claro, a toda la burguesía imperialista mundial, a una gran parte, a la mayoría, le conviene eso. E incluso a sectores de la burguesía monopolista de países gigantes como India, como Brasil, que se perfilan y que desean también convertirse en actores mundiales. Les interesa, y de hecho pues tienen acuerdos a través de lo que llaman el BRICS, que es Brasil, Rusia, China, India, que es decir, burguesía incluso que ha surgido, burguesía monopolista con apetitos imperialistas, que ha surgido en los grandes países oprimidos también. Y eso sin contar la enorme fuerza social que hay en el propio país de Estados Unidos, de millones de personas que vienen de allá. Que en una confrontación de esas habría que ver por qué lado terciarían, ¿no? Bueno, vamos aquí a leer algunas de las opiniones de nuestros seguidores al respecto de la pregunta de Revolución Obrera. ¿Ustedes qué opinan? ¿Rusia y China son socialistas o capitalistas? Carlos Alfredo nos dice imperialistas. El mundo multipolar abanderado por Rusia es más capitalismo, es disputarse los mercados mundiales, es la competencia entre capitalistas y no sirve de nada a la causa proletaria. Por aquí también Onpool dice, los dos son países capitalistas, sin embargo, Rusia es un país imperialista desde la década del 50 del siglo XX. Bueno, por aquí nos saludan otros seguidores que se han venido pegando a la transmisión: Jonathan, Herman García, Álvaro Ignacio, Ángel Aguirre, Carlos Rueda. Bueno, y ante todo este panorama, diríamos entonces, ¿cuál es la actitud que debe tomar el proletariado tanto frente a la guerra de Ucrania como a las tropelías de los países imperialistas? O sea, en últimas, frente a esos preparativos de guerra mundial.
qué actitud debe tomar el proletariado, ¿no? Pero además también qué debe hacer, o cuál debe ser la actividad revolucionaria de masas y la actuación como tal del elemento consciente de los comunistas, pues, en el mundo. Entonces, al respecto, bueno, el proletariado y los pueblos del mundo deben evitar caer en el engaño, pues, de terciar a favor de uno u otro imperialista, ¿no? Como nos llaman a ser, pues, los agentes de la burguesía, a que estemos de parte del uno o que estemos de parte del otro, y son ideas que en efecto se encuentran, pues, dentro del seno del movimiento obrero. Y no, todos los imperialistas y sus lacayos hablan de paz, argumentan el por qué deben prepararse para defenderse y no sé qué, cuando en realidad lo que están es reforzando toda su industria armamentística, están incrementando sus arsenales, están movilizando sus máquinas de guerra, en últimas están preparándose para una nueva guerra de rapiña. Entonces, ni Putin y la burguesía imperialista rusa es menos genocida que Biden, ¿sí? Y los imperialistas yanquis, como tampoco es menos criminal la burguesía imperialista socialdemócrata europea que la burguesía social imperialista china. Todos los imperialistas son los peores terroristas, dictadores, asesinos, reaccionarios, explotadores, son bandidos, saqueadores, destructores de la naturaleza, son nuestros enemigos, ¿sí? Entonces no podemos terciar ni al lado de los unos ni al lado de los otros. Ese es un primer asunto que debemos tener en cuenta los proletarios y los pueblos del mundo. Tampoco podemos los proletarios ni los pueblos del mundo caer en el error, como ya lo había explicado, de apoyar, en el caso, pues, de este asunto, de este conflicto entre Rusia y Ucrania, apoyar el régimen proimperialista yanqui de Zelensky en Ucrania, ¿no? La burguesía ucraniana decidió aliarse con el imperialismo yanqui y con la OTAN para competir con sus rivales rusos, sacrificando al pueblo ucraniano también, aplastándolo, pues, con su dictadura reaccionaria, que además ha llevado a cabo una terrible persecución contra el pueblo trabajador, contra las masas rusoparlantes en Ucrania, valiéndose, como ya les expliqué, incluso de grupos paramilitares neofascistas. Entonces los proletarios, ese es un segundo asunto, no debemos condenar la agresión rusa a Ucrania, pero no respaldamos a su burguesía proimperialista yanqui. Nos solidarizamos con el pueblo ucraniano. Asimismo, pues, frente a los inminentes preparativos de guerra imperialista, se hace necesario que los proletarios y pueblos del mundo nos organicemos y nos movilicemos revolucionariamente contra la guerra. No para convencer a la burguesía imperialista y a todos sus lacayos de los países oprimidos de lo que significaría para la humanidad y para la naturaleza una guerra nuclear. Ellos saben perfectamente lo que significa, no necesitamos convencerlos de nada. No, movilizarnos y organizarnos como parte de preparar nuestras fuerzas para impedir esta guerra, para impedir esa matanza con la revolución proletaria. Y en caso de que no se logre, para transformar esa guerra imperialista en guerra civil revolucionaria contra las clases dominantes en cada país. Ese es un tercer asunto. Y bueno, los comunistas, el elemento consciente, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos corresponde hacer en este momento? Pues lo primero es actuar rápidamente en la tarea de avanzar en la construcción del partido de la clase obrera en cada país. Eso como parte de la nueva internacional comunista. Esa es una tarea indispensable, necesaria, inaplazable para garantizar la dirección revolucionaria de los movimientos que ya hemos visto y que van a seguir presentándose como producto de la profunda crisis de este sistema. Pero también, pues, para enfrentar a los imperialistas y su guerra de rapiña reaccionaria y para derrotarlos con la revolución proletaria mundial. Además, pues, los comunistas revolucionarios llamamos, y es otra tarea que debemos realizar con diferentes acciones de todo tipo y a nivel mundial, a trabajar por la internacional comunista de nuevo tipo, por la unidad del movimiento comunista internacional, a avanzar en esas discusiones que hay en el seno del movimiento comunista internacional y a tener voluntad de unidad. A eso llamamos a todo al movimiento comunista internacional, a tener voluntad de unidad, porque estamos en peligro de una guerra.
una guerra que pueda acabar con toda la humanidad. Y también llamamos a la solidaridad de los pueblos del mundo con el pueblo ucraniano, ¿no? que debe expulsar a esos invasores tanto de la OTAN como de Rusia y además derribar el régimen neonazi de Zelensky. Entonces, las tareas no son fáciles, pero seguramente que vamos a poder avanzar en esta causa. Ya no da más, este sistema no da más y es nuestro deber ponernos al frente de estos asuntos, de la construcción de los partidos comunistas en cada país y de avanzar en una nueva internacional comunista. Entonces, esas son nuestras tareas, compañeros, ese es el llamado, y el llamado también a seguir realizando acciones en este mes por los presos políticos y bueno, toda la campaña que mencionamos en el programa pasado. Yo creo que pues hasta ahí sería nuestro programa el día de hoy. Hoy tuvimos lamentablemente muchas caídas de transmisión, por eso seguimos insistiéndoles en su apoyo. Necesitamos mejores computadores, mejores equipos, enrutadores para mejorar también la calidad de la red, micrófonos, bueno, etcétera. Necesitamos de verdad de todo su apoyo para que esta labor de agitación y propaganda siga siendo mejor y ustedes no se nos vayan a aburrir con tanta problema en la transmisión. Listo, compañeros, esperamos con esto haber contribuido en comprender bien, primero que todo, pues la caracterización que debemos hacer de estos dos países, de Rusia y de China, porque es un tema muy importante, pues, que contribuye, pues, a ubicarse bien en la posición política que hay que asumir frente a ellos. Definir en un principio y tener claro que Rusia y China hacen parte de esos colosos países imperialistas que se disputan el reparto del mundo. Y entender, de acuerdo a eso, que lo que se está viviendo en Ucrania hace parte de esa confrontación interimperialista principalmente, y que la posición revolucionaria no tiene que filar apoyando a uno o apoyando a otro, sino que existe otro camino, pues, y que es el camino del pueblo, el camino del pueblo de Ucrania, que tiene que luchar por oponerse a esa guerra reaccionaria y en esa oposición no sumar sus fuerzas, no prestarse como carne de cañón para pelear en esa guerra reaccionaria, sino en medio de esa guerra organizarse, a los obreros, a los revolucionarios, a los comunistas, aprovechar lo que se está presentando allá para avanzar en el camino de construir un destacamento organizado, un partido político revolucionario, de voltear las armas y construir, de ser posible, un ejército revolucionario que transforme esa guerra reaccionaria en una guerra revolucionaria. Hacia allá es que tenemos que apuntar y ese es el camino que nosotros tenemos que apoyar. Muchas gracias por haber participado, muchas gracias por sus opiniones, por sus comentarios, por sus sugerencias y los esperamos en una próxima emisión de su programa Vanguardia Obrera. Vanguardia Obrera.